de ese texto, ¿verdad? Podemos añadirle la S a algunos verbos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a la hora de utilizar los auxiliares o a la hora de utilizar los presente, sí les cuestan un poquito a la hora de hacer los ejercicios. Vamos a tener aquí, ya para que lo hagan ustedes en casa. De todas maneras, vamos a hacer unas actividades aquí y vamos a estar haciendo en casita. Aquí tenemos present simple, preposition of place. Aquí tenemos las preposiciones del lugar. Por ejemplo, dice, añadimos la S o la ES o la IES, que era lo que estábamos viendo, a los verbos seguidos de la forma del presente simple para él, ella o eso. Era lo mismo que les estaba diciendo. Ahora aquí nosotros tenemos los verbos que terminan en CH, en Y, en la O, en X, en E, en S, en Y, en O otra vez, en CH, en Y y en E. Entonces, vamos a hacer la primera. En la primera aquí tenemos stop. Lo único que se le agregaría sería la S. En la segunda tendríamos watch. En esta se le agregaría la ES. Acuérdense que hay unas reglas para que podamos nosotros entender el presente simple al momento de conjugarlo con las terceras personas. Ahora bien, la tercera. En este caso, ¿cómo lo pondríamos en watch? En watch, watches. Watches, excelente. Le agregamos ES. Acuérdense que la regla es que todos los verbos que terminan en O, en SH, en CH, ¿ok? Esos verbos se les va a poner la ES. Ajá. Ahora bien, los verbos que terminan con alguna consonante, en este caso sería una vocal, perdón, por ejemplo, si termina con, por ejemplo, tie, que significa atar o amarrar, la número 6 significa amarrar o atar algo. En este caso termina en E. ¿Cómo le pondrían ustedes? Como ya termina en E, nada más le agregarías la S. Entonces aquí vamos a hacer el primer ejemplo nosotros. En el caso de study, que termina con Y, decíamos que las terminaciones de Y, aquí ustedes estarían utilizando IES cuando nos referimos a él o ella o algún objeto. Entonces quitamos la Y y ponemos I latina, ES. Entonces a la hora de hacer la pronunciación diríamos studies, ¿ok? Tenemos aquí el verbo do. Este termina en O. Todos los que terminan en O se les va a quitar, no se les quita nada, solo se les va a agregar la ES. En el caso, ahora, hay diferentes tipos de verbos de los cuales terminan en Y. Por ejemplo, en el caso de study, tiene otra vocal aparte de tener el sonido vocativo de la Y. En este apartadito, estaríamos quitando la Y y poniendo la IS, pero en el caso de play o de try, por ejemplo, en el caso de play, nada más se le agregaría S. En el caso de try, que es intentar, en la número 8, dice try, que significa intentar. Pero aquí, como nada más depende el sonido de esta palabra, depende de la Y, estaríamos poniéndole, quitándole la Y y poniéndole IES. ¿Por qué? Porque todo ese verbo, toda esa pronunciación recae en la Y, por eso es que la Y en este momento está tomando el sonido de vocal, aunque sea Y, ¿sí? Entonces aquí terminaríamos poniendo la IES con quitar la Y, para que sí dijera tries. Entonces, sí es muy importante que nosotros a la hora de convertir o de conjugar nuestras oraciones, nuestros verbos en presente simple en tercera persona, lo pongamos nosotros bien. Vamos a ver, vamos a hacer las participaciones. En el caso de Aarón, puede participar haciendo sus comentarios en mensajes del chat de la reunión. Por ejemplo, study, ¿cómo quedaría study? Ya lo expliqué. Study. Sería studies. ¿Okay? Se le quita la Y, se le pone la... ¿Eso está fácil? Ya lo puso Aarón 2. Es excelente. Tenemos aquí mix. Los que terminan con X se les agrega S. ES. Para que diga mixes, right? Tenemos aquí tie, que significa atar. Este ya termina en la E. ¿Cómo quedaría? Nada más le agregaríamos la S. Number 7. Dress significa vestir. Por ejemplo, si queremos decir ella viste, ¿cómo quedaría? Es como el verbo kiss, que termina también con doble S.
Los verbos que terminan con doble S se les agrega ES. Mix. Ajá, kisses. En este sería dresses. ¿Por qué? No sé si han visto una marca que se llama Kiss, Sí, la de los chocolatitos, ¿no? la de los chocolates. Y no sé si han visto que de repente dice Kisses de Hershey's. ¿Ya lo han escuchado? Sí. Entonces, eso se le dice kisses porque estamos hablando no como verbo, sino como sustantivo. Acuérdense que el sustantivo es todo lo que vemos, lo que veíamos la clase anterior, la clase pasada con, ¿cómo se llamaba la compañera? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama la No. compañera que estuvo participando ayer en la clase. Ah, ya. Pero no fue ayer, ¿no? Sí, que estuvimos hablando Ahí. de que de Abigail, de los sustantivos, que los sustantivos son Ahí. todos. Cuando estábamos hablando de interesting, de interest, de neighborhood, neighbors, vecinos, vecindario, entonces yo les estaba explicando que noun son todos los sustantivos, por ejemplo, Sí, es todo lo. Abigail porque se conoce Entonces, con el... Abigail, así es. Entonces, aquí en este caso, kisses, estamos hablando de sustantivo en el sentido de beso, como sustantivo, no como verbo de besar. Entonces, en el chocolate le ponen kisses porque son bastantes besos. En el caso de besar, cuando ponemos kisses es porque nos estamos refiriendo al verbo porque tenemos un pronombre. Mientras el sustantivo o el verbo vaya después de un pronombre, ahí está el verbo. Si va antes, es sustantivo. O bien, si va mucho después, como complemento sería sustantivo. ¿Ok? Acuérdense, sustantivo es todo lo que vemos, todo lo que en try, ¿cómo quedaría? Ahí lo Como try, escribieron. Tries. tries, T-R-I-E-S. Ahora aquí vamos a hacer, muy bien, tenemos go, es igual como si pusiéramos el do, que es el que está aquí, la número 4, number 4. Tenemos go, Uy, ¿cómo quedaría? Ok, muy bien. Go, de Aarón, a ver, ok, does, tries, goes, muy bien, excelente. Seguimos, la que sigue. Catch, de atrapar. Catch. se puso negro la... Allá, catches. Sería catches. Enjoy. Enjoys. Enjoy. Joyous. Eso, muy bien. En este caso, sí, se le agregaría Y ese. Y se le quita la Y. la S. Mm, no. Aquí en este caso nada más sería la S. Enjoys. She enjoys. Así sería. Porque aquí tiene más vocales. Entonces, en este caso, la regla dice que cuando estamos al lado de una vocal, que es la O, en este caso la vocal O, nada más le agregaríamos la como study, que va al lado de una consonante, le quitamos la Y y le ponemos IES. ¿Ok? O sea, solamente cuando es después de una consonante, pero cuando es antes, después de una vocal, no aplica, nada más se le aplica la S. Ajá, por ejemplo, como play, va al lado de la A, entonces nada más se le agrega la S. Ok, Igual como enjoy, va al lado de la O, nada más se le agrega la S. ¿Ok? ya. Entonces, tenemos loss, en este caso es perder. Entonces, para decir ella está perdida, entonces ponemos she is, o ella pierde, ¿cómo quedaría? She lost. ¿Cómo le pondremos? Ya terminé en E. Pues nada más se le pone la ¿Cómo S, le ¿no? pondríamos? Así es, entonces nada más le pondríamos la S. Ella pierde y ya ponemos lo que pierde, ¿no? Bueno, ahora bien, aquí en el presente simple, ya que quede bien estructurado lo que es el presente simple, el pasado es mucho más fácil, porque ahí no tienes que estar conjugando que la S, que le quitas, que le pones, no. Aquí en el pasado, bueno, en el pasado, que vamos a ver todavía, ese ya no se le pone ni se le quita nada. Lo único que ayudan a hacer, los que estamos hablando en pasado, es un auxiliar que se llama did, y los auxiliares que son para negar, que también sería didn't. Pero esa parte sí sería después en cuestión de presente simple. El presente simple es un poco de aprenderse las reglas de la S cuando conjugamos con terceras personas y nada más, porque de ahí también es muy fácil. La única diferencia del pasado simple con el presente simple son los verbos, que ahí tú tienes que acostumbrarte porque en sí no hay una regla gramatical que diga los verbos en pasado si están en tal terminación van a cambiar así. No,
ahí hay que aprendérselos. Es muy diferente. Entonces, sí, con el uso y con la práctica es donde nosotros vamos a ir viendo la diferencia en cómo se escriben los verbos en pasado simple. ¿Ok? Porque aparte vamos a ver el presente perfecto, el pasado perfecto participio. Entonces, son bastantes tiempos, pero esos tiempos los tenemos que ir adaptando con la básico que es el presente simple. Aprendiendo una vez el presente simple, lo básico ya se convierte en un poquito más, se le va añadiendo el verbo have, por ejemplo, cuando dices yo he comido, yo he viajado, yo he estado, y así, ese es el presente perfecto. Cuando nosotros estamos utilizando tiempos de que estamos haciendo en un determinado tiempo y que seguimos haciendo. Por ejemplo, cuando decimos yo he estudiado inglés por 6 meses y seguimos haciendo, ¿ok? Entonces, ese es el presente perfecto cuando nosotros estamos haciendo cosas del pasado y continuamos haciendo cosas en el mismo presente, en el presente, que hicimos en el pasado y seguimos haciendo en el presente. Por eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita lo importante es el presente simple, que por cierto, vamos avanzando y está muy fácil, nada más estamos viendo las conjugaciones que son de las terceras personas. Entonces, aquí tenemos a un sujeto que es mamá, dice mom, y un verbo que ya está conjugado para mamá, que sería ella. Dice washes, mamá lava, ¿y qué tenemos aquí? Washes the car once a week. Lava el carro, ¿cuántas veces? ¿Qué significa once? Una vez. Una vez a la semana, once a week. Si fueran 2 veces, decimos twice. Si fueran 3 veces, decimos 3 times y así 4 times, ¿ok? Y así todo consecutivamente. Ahora, aquí tenemos children, usually. Aquí estamos utilizando los adjetivos, los adverbios de frecuencia que estuvimos viendo ayer en la clase anterior. Esos adverbios de frecuencia, como les decía yo ayer, son adverbios que nos dicen de qué tan frecuente hacemos las cosas. También están los adverbios de modo y los adverbios de cómo hacemos las cosas. Los adverbios de tiempo es en qué momentos, en la mañana, en la noche, hacemos las cosas. Entonces, en este caso tenemos el adverbios de frecuencia, qué tan frecuente hacemos las cosas. Aquí tenemos que los niños usualmente, dice children usually, y ya pondríamos el verbo like, pero aquí tenemos que conjugar o no tenemos que conjugar. Tenemos que conjugar ahí. No le estoy diciendo que tenemos que conjugar. Por ejemplo, si los niños, estamos hablando de ellos. Ajá, pero estamos hablando de los niños, estamos hablando de varios. Like is. Ajá, pero acuérdense que cuando nosotros ponemos la S o la ES o la IES es porque estamos hablando de él, de ella y de eso. En este caso no estamos hablando ni de él, ni de ella, ni de esa. Estamos hablando de quién, de ellos. Entonces el verbo queda igual. Queda igual. ¿Por qué? Porque son varios. Acuérdense que en plural nosotros no conjugamos, solamente conjugamos cuando hablamos de él o de ella. ¿Ok? Entonces quedaría igual. Diríamos, children usually like ice cream. A los niños usualmente les gusta el helado. Entonces, la 3. En el caso de arriba de mamá, sí pudimos hacer la conjugación de la regla de la S y de la ES. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mamá. ¿Y quién es mamá? Ella. ¿Ok? Entonces, aquí en la tercera tenemos una pregunta. Acuérdense que estábamos hablando ayer del uso del do y del does. Ese uso del do y el does se utilizan esos auxiliares solamente para poder hacer preguntas en presente. Solamente para hacer preguntas en presente. ¿Por qué? Porque en español nosotros utilizamos abrir pregunta el signo de interrogación abierto, que sería el signo de interrogación hacia arriba. Pero en este caso, como estamos en inglés, no existe ese signo de interrogación. Más bien existen, pero de manera de auxiliares. Por eso se llaman auxiliares, porque te ayudan a ver en qué tiempo estás preguntando y te ayudan a saber si es pregunta lo que está iniciando. Que en primer lugar, la tercera, en primer lugar tenemos que ver de quién habla. Ya vi de quién habla. Habla de ti, por ejemplo, dice you. Entonces, con you nosotros usamos el do. Solamente usamos el does con ella y con él. Entonces, como aquí hablamos de you, empezaríamos con do you y el verbo ¿cómo quedaría? Igual, excelente. Entonces decimos, do you know the way to the lake? ¿Conoces el camino para ir al lago?
Así dice ahí. Do you know the way to the lake? ¿Conoces el camino para ir al lago? Ahora dice aquí las 6. Vamos a las 6. La 6 no es pregunta y tampoco es negación, es una afirmación. Y estamos hablando de Bob. ¿Quién es Bob? Pues él. Entonces, aquí practicaríamos, ahí sí, se le quitaría qué cosa y cómo quedaría. ¿Cuál es el verbo? Es que no se ve. El verbo es study. Ah, pues se le cambia la Y. ¿Y qué se le pone? I-E-S. Bob Entonces Studied quedaría Science. Bob studies French on Saturdays. Bob estudia francés los sábados. Ok. Number 5. Every year, Helen. Aquí estamos escuchando otro adverbio de tiempo. Dice, cada año, Helen. ¿Quién es Helen? Ella. Ella. Entonces, ¿cómo pondríamos el verbo go? Goes. Every year. Muy bien. Entonces pondríamos la pronunciación sin pronunciar la E. ¿Cómo sería? Every year, Helen Yes. sería goes, ok. Every year, Helen goes France. to France. Cada año, Elena va ¿a dónde? Francia. A Francia. Number 6. He, aquí estamos mirando. Y también estamos hablando de él. Entonces dijimos que los auxiliares para él y ella y eso pondríamos Awesome. does. Así es. Entonces pondríamos Visit. doesn't, he doesn't. Y el verbo quedaría igual. He doesn't visit. Ahora dice la pregunta, ¿por qué queda igual, profe? ¿Por qué no cambia? Si se supone que estamos hablando de él. No, así es. No cambia porque ya tiene el auxiliar. Así como cuando estamos escribiendo en el teclado y de repente queremos escribir en mayúscula, automáticamente nosotros, ¿qué hacemos? Oprimimos una tecla y seguimos escribiendo. Entonces, lo mismo pasa con el auxiliar. Ponemos el auxiliar y seguimos escribiendo normal. Ya no tenemos que estarle cambiando nada porque ya tenemos el auxiliar. ¿Ok? Asimismo pasaría con nuestro teclado. Cuando queremos escribir en mayúscula, tenemos uno que nos auxilia. Sería la tecla para poner las teclas en mayúscula. Tenemos, he doesn't visit their friend every day. Él no qué. Él no visita ¿Qué? Ajá. Él no visita a sus amigos a todos sus los días. amigos. Así es. He doesn't, y menos con el COVID. He doesn't visit his friends every day. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la tercera y ustedes la hacen. Si pueden copiar, estaría excelente. De todas maneras, yo se los voy a enviar en PDF, pero si lo pueden hacer, acuérdense que lo que me importa a mí es que ustedes aprendan a escribirlo y aprendan a pronunciarlo, porque es muy importante que lo escriban. Cuando ustedes escriben, van a acostumbrar su mano. Por ejemplo, aquellos que apenas están, es un ejemplo, aquellos que apenas están empezando a hacer el uso del teclado, escriben lento. Pero ya una vez tanto que están escribiendo, tanto que están typeando, obviamente ya después se conocen las teclas de todos los dedos. Entonces ya pueden saber qué tecla está más cerca de qué dedo. Acostumbramos a escribir el teclado sin ver, asimismo estamos acostumbrando el inglés a escribirlo a la hora de que nos dicten o a la hora que digan, a ver, escribe la palabra friend. Entonces ya pones F-R-I-N-D. ¿Por qué? Porque tantas veces que has escrito, ya tu memoria de tu cabeza ya sabe qué es lo que va a escribir. ¿Por qué? Porque tu cerebro recuerda cuando tú escuchabas friend o cuando tú escribías friend y lo escribe. Entonces vamos a copiar entonces el ejercicio C en donde dice you need more spelling practice. Lo vamos a poner you need more reading practice. Por eso es que te pone ahí reading. Si se dan cuenta, en la primera lo tienen que poner en negativo. Y la segunda, lo único que van a cambiar, en vez de poner spelling, van a poner reading. La segunda dice, mi papá escribe. Lee. Perdón, escribe. Red. Mi papá lee.
Es El, periódico todos los días. el periódico todos los días. Entonces, en vez de poner el periódico, pondríamos un libro. Pero al principio nosotros podríamos poner en negativo Ya. para que diga, my dad doesn't read. Ahí ya iría el verbo sin la S porque ya tenemos el doesn't. Entonces pondríamos, my dad doesn't read Every- the newspaper every day. Day. pero ahí pondríamos book, ¿no? En lugar de newspaper, ¿no? Ajá. En la segunda, en el inciso B pondrías, my dad reads a book every day. Ya. Excelente. ¿Puedo pasar a la otra? Ok. Dice, I study on Saturdays. Y en vez de poner Saturdays, podemos poner Sundays, que sería domingos. Dice, yo estudio los sábados. Y en vez de poner yo estudio los sábados, vas a poner yo estudio los domingos. Pero primero vas a negarlo. Yo no estudio los sábados. ¿Cómo lo pondrías? Acuérdate que ahí utilizarías un auxiliar para negar. No. Don't. Muy bien. Entonces pondríamos, I don't study Sit- on on Saturday. Saturdays. Y después ponemos, ahora sí, como no estudias los sábados, sino los domingos, entonces ahí ya no negarías. Ahí ya pondrías los días en que tú estudias. ¿Cómo lo Ahí me- dirías? I, on I study on Sunday. Sundays. Ajá, Sunday. Como la canción de Sunday Morning, Rain is Falling. Ahí después les voy a dejar unas Creo canciones, que sí, que porque sí quiero que practiquen, dejó de meter canciones. para que practiquen su pronunciación. Sí, quieren dejar las canciones, pero eso las voy a, es que no es, por ejemplo, tengo que hacer un worksheet, una hoja de trabajo en donde ustedes van a ir anotando lo que escuchen según lo que hace falta de cada, por ejemplo, yo voy a poner la letra de la canción y voy a ir quitando algunos verbos o algunas palabritas en las cuales ustedes a la hora de escuchar la canción van a ir agregándola. Entonces tengo que diseñar el worksheet, porque no es nada más de que te voy a mandar la canción y ya ahí lo ves que escuchas, ¿no? Bien pueden buscarlo en Google y decir traductor de canción. Pero pues no, lo que quiero yo ahorita es realizar entonces los worksheets para que ustedes escuchen canción. Hay muchas canciones que la verdad están súper fáciles de escuchar, es cuestión de que nos acostumbremos a nuestro oído. Créanme que el ser humano se adapta muy, pero muy rápido a la hora de que ustedes empiezan a practicarlo, o por ejemplo cuando las personas que migran y dicen, bueno, es que yo ya llevo un año aquí en Estados Unidos y pues la verdad yo ya lo hablo. Muchos ya aprenden a hablarlo. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad. Y acuérdense que el cuerpo, la persona se adapta al medio en el que se encuentre. Si nuestro cuerpo es adaptable cuando cambiamos de clima, imagínense cuando nosotros cambiamos de lugar de habla, igual, así si te fueras a China, así si te fueras a Francia o te fueras a Japón, empezarías a hablar un idioma del que se te está rodeando. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, lo hablan. Entonces, lo único que te quedaría más, no te quedaría otra cosa más que aprender el idioma. Y sería una necesidad básica para sobrevivir, porque te imaginas cómo pedirías las cosas a señas, o así como Aarón, escritas así. No es cierto, Aarón, no O es sea, cierto. Pero sí, yo creo que sí, porque él está escribiendo todo. Bueno, entonces pondríamos en la cuarta, Mark ahí goes. es el verbo auxiliar, el verbo to be, ¿ah? Does, sí, pero sería para hacer pregunta. Ok. En este caso, Mark goes, estamos hablando que Mark va A las lecciones a de karate. lecciones de karate, ajá. Entonces, pondríamos nosotros en la segunda que en vez de ir a las lecciones de karate, no va a las lecciones, va a las de piano. Entonces, la primera la negaríamos y diríamos, ¿cómo negaríamos en presente a Mark? ¿Cómo le negaríamos en vez de utilizar don't, ¿qué utilizamos? En lugar de usar el auxiliar, ¿no es? En vez de usar, ajá, pero ¿cómo lo negamos? El does, ¿cómo lo negamos? Dosen.
Sí, entonces, ¿cómo lo pondríamos? Mark, ¿Qué iría primero, el auxiliar? no, sería Mark, primero el sujeto, Y luego, luego viene el auxiliar y luego el verbo. excelente. En este caso, este auxiliar está ayudando o está auxiliando a negar. Entonces diríamos, Mark doesn't go. Aquí el verbo iría normal, go. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar doesn't, que está negando. Entonces pondríamos, Mark doesn't go to karate lessons. Y entonces pondríamos, Mark goes. Ahí sí ya pondríamos, como está en afirmativo, pondríamos el verbo NS. Y pondríamos, Mark goes to piano A la lessons. B. Y así quedaríamos. Ahora bien, Should I play the quiero guitar? que ahorita así, En ¿perdón? la tercera necesitamos un verbo, ¿no? Un auxiliar. En la tercera, sí, necesitamos un auxiliar No, para pero negar. dice you don't, o sea, es una pregunta, ¿no? No está en la tercera. No, 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 no. Ah, es que Ahorita como estamos pensé que negando, estamos usando los, no, ahorita estamos haciendo los auxiliares, pero de negación. ya, Aparte son las de pregunta. Las de pregunta son nada más o do no es. y does. Las de negación son don't o do not y doesn't o bien does not. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos preguntas, ellos irían en primer lugar porque están abriendo el signo de interrogación, pero con el do y el does. En cambio, las otras irían después del sujeto. Por ejemplo, I don't, you don't, he doesn't, she doesn't. ¿Ok? Entonces, aquí en la 3 estaríamos utilizando el auxiliar, pero de negación. Por ejemplo, pondrías I don't study on Saturdays. I study on Sundays. Así quedaría. Ya. Ok. Bien. Entonces, ahorita lo que quiero que quede claro es la estructura. Vamos a ver. Aquí nosotros en la estructura que sería del ejercicio D, tendríamos nosotros que arreglarlo. Aquí es donde viene lo que tú decías. Primero va el sujeto, luego va la negación, luego va el verbo, luego va el predicado, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos haciendo preguntas. Entonces, ellos son los que irían primero. ¿Quiénes? Los auxiliares, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos hacer preguntas con información que es extra, por ejemplo, queremos saber a dónde, quién, cómo, cuándo, por qué. Entonces, mientras no haya eso en nuestras oraciones para ordenar, no los vamos a poner, obviamente, porque no están. Por ejemplo, en la 2 no está ningún what, ningún where, ningún de preguntas. Al contrario, es una pregunta. Entonces, como no te aparece aquí un do o un does, tú lo tienes que escribir porque ya te está diciendo que es pregunta. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando, vamos a ver de quién hablan. Si te puedes ver, no hay nombres, no hay un Tom, no hay una María, no hay nada más que un you. Entonces, aquí hay un pronombre que está sustituyendo un nombre. Aquí dice tú. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, el yo, tú, nosotros y ellos, irían con do. Ya los demás, que son he o she, que sería él o ella, o eso, irían con does. Entonces, aquí pondríamos nosotros, do you, empezaríamos como pregunta, do you, y después del sujeto, ¿qué va? Va ahí el verbo de frecuencia, ¿no? El verbo. El adverbio de frecuencia, pero si no hay adverbio de frecuencia, El verbo sería watch entonces sería watch. Entonces sería, do you watch? ¿Qué cosa? ¿Qué mira? TV in the evening. TV es in the evening. Entonces sería, do you watch TV in the evening? ¿Ok? Y ya tú pondrías, acuérdense que ayer estuve explicando de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. En cuestión de las preguntas abiertas son aquellas que empiezan con, ¿y cómo te llamas? ¿Y dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Entonces son preguntas abiertas porque tienen diferentes tipos de información como respuesta. Por ejemplo, no te vas a llamar igual que otra persona, a menos que sean tocayos. Por ejemplo, si tú te dices, yo vivo en tal lado y otro va a responder otras cosas, así son preguntas abiertas. Son preguntas que te lanzan información a la hora de responder. Ahora bien, esas son abiertas. Las cerradas son aquellas que te contestan con sí o te contestan con no. Cosas cortas. Por ejemplo, si yo te digo, ¿estudiaste? Sí. ¿Se te quedó? No. Entonces son preguntas que en inglés empezarían con do o ya sea que empezaran con does, dependiendo de quién hable.
Si empiezan con do, es porque hablan de yo, de mí, de ti, de nosotros y de ellos. Si empiezan con does, es porque hablan de quiénes. Él, ella o ¿De eso. quiénes hablarían? Eso, muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de you. ¿Cómo quedaría la oración? Ya lo dijimos. Do Do you watch TV the Evelyn. in the evening? Entonces, aquí nosotros pondríamos la respuesta. ¿Miras televisión en las noches? ¿Y qué pondrías? Yes. Yes, What? ¿qué? ¿Cómo va para ti? ¿Cómo pondrías? I, yes, I. Eso, entonces pondrías yes. Mm, cuando nosotros preguntamos con do, respondemos con do. Si nosotros preguntamos con dos, respondemos con dos. Si es afirmación, entonces diríamos yes, I do, porque estamos preguntando con do. Siempre que te pregunten con do, respondes con do. Si te preguntan con dos, respondes con dos. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que te están preguntando con dos, en la número 1 dice, Does your grandma often visit you? Tu abuela, dice, ¿tu abuela de vez en cuando te visita? Y aquí puedes responder, yes, she does. Sí, sí lo hace. O no, she doesn't. No, no lo hace. ¿Ok? Así mismo pasa aquí. Preguntan con dos, responden con dos. Ahora aquí, preguntas con do, respondes con do en respuestas cortas. Por ejemplo, do you watch TV in the evening? Yes, I do. O puedes poner, no, I don't. Ok. Vamos a ver si queda claro. Sí. En el ejercicio 3, aquí está play the guitar. ¿Cómo iniciaría si habla de tu papá? O sea, de él. Dos. Muy bien. Sería do that, play the guitar. Entonces pondrías si lo vas a negar sería no, he doesn't. O puedes poner no, he does not. Excelente. Entonces ponemos, si nosotros queremos decir la pregunta 3 sería does your dad play the guitar? Yes, he does. Si es este negativo sería no, he doesn't. ¿Ok? Number 4. Está hablando de tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Cada vez que veas un sujeto así, por ejemplo, que diga tu papá y te preguntes quién es él, pues quién es, pues dices él. Aquí en el caso dice tus amigos, ¿quién? Ellos. Entonces de ahí apartes a decir si quieres poner, en el caso de ellos tienes que poner un auxiliar primero a la hora de hacer una pregunta. ¿Cuál auxiliar utilizas, el do o el does? Do. Do your friends like computer? Excelente, entonces, ajá. Do your friends like computer games? Ya pondrías sí o no. ¿Cómo lo pondrías? Yes. You do. No. Estamos hablando, a ver, siempre que hables de alguien, siempre pregúntate quién. Por ejemplo, si habla de tu papá, ¿quién? Él. Si habla de tus amigos, ¿quiénes? Ellos. Eso, entonces pones ellos. ¿Cómo pones ellos? En inglés, ¿cómo se dice ellos? We. We es nosotros. ¿Cómo se dice ellos? ¿Me escucha? No, creo que no me escucha. ¿Cómo se dice ellos? Sí, sí, lo escucho. Bueno, bueno. Creo que ya me escucha. Sí, sí, los escucho.
sería they. Ya. Perdón, maestro, es que ¿Sí me escuchan? sí, se me fue mi micrófono. Ah, ok, ¿Seguros, ok. no? Sería, eso, muy bien, sería they. Voy a seguir compartiendo. Y. Entonces sería, yes, they do. En el caso de negación sería, no, they don't. ¿Ok? Sí. Entonces la pregunta quedaría, do your friends like computer games? Yes, they do, no, they don't. Ok. Bueno, aquí tenemos unas imágenes, como pueden ver ustedes, tenemos un árbol, tree, que significa árbol. Tenemos cat, ya saben ustedes qué significa. Juice, Hugo, ¿qué es juice? Jugo, muy bien. vaso. Glass, vaso de vidrio, ¿ok? Cristal, puede decir también. Chico, ¿no? Boy, O niño. el chico, ajá. Ahí sí no. Bed, cama, Ya. cama. Tenemos car, Carro y garage. O cochera. garage. Ah, muy bien, excelente. Seguimos. Nat, No sé. Bike es bicicleta, pero aquí nat. tenemos Nat. Estamos hablando de su casco. Ya. Aquí nosotros lo único que tenemos que hacer, si se dan cuenta, es poner una preposición. Por ejemplo, aquí en la preposición, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cuáles son las preposiciones del lugar? ¿Dónde? Así en español. ¿Dónde? Ajá. Ajá, ¿en dónde se encuentran las cosas? Por ejemplo, ¿en dónde está el pájaro? El pájaro ahí en la imagen. En el árbol. The tree. Ajá, pero ¿en dónde se encuentra? ¿Debajo, atrás, encima? Encima, arriba de, muy bien, o sobre de. Entonces, aquí dice above, estamos hablando de encima de o arriba de, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo. Nosotros tenemos que escribir aquí. Ahorita voy a activar un lapicito para que podamos escribir. Aquí nosotros tenemos above es encima. Yo ahorita les voy a escribir los demás aquí en el chat para que puedan saber, ¿ok? Entonces tenemos aquí under, que sería debajo. Tenemos next, que sería o al lado. Tenemos behind o atrás de. In front of sería enfrente de, al lado de o a un costado. El beside es lo mismo que next, nada más que beside está más pegadito, está muy, muy pegado. Y next está al lado. In, dentro. On, sobre. Sí. ¿Ya lo tienes? Across. Esto ya sería direcciones, ¿ok? Pero también está de más. Sería ya lo tienes. Ok, logramos. Below the tree. ¿Cómo quedaría? A un lado, o ¿qué dijo, no? Pero mencionó que uno es más cerca, ¿no? ¿Perdón? Sí, De
The cat house is. ¿Es correcto? Between. Is Between o between. Entre. between. Between. Entre. Entonces pondríamos the cat is No, between. the mouse. Ajá. The mouse is between the cat. Ya. Ya lo tienen acorralado, digamos. Sí. Bueno, la 3, vamos a ver la imagen. The whiz La 3 y la 4. in, The juice in the The juice glass. is in the glass. Very good. The boy La 4 y la 5. boy under the bed. Ajá, pero tenemos que poner is para que diga está. The boy is Under under the bed. Very good. Ahora la 5. Number 5. The car. in front of. Sí, sería in front Ajá. of. Correct. In front is. The garage. Pondría Nunca olvidemos de poner el is. ¿Por qué? Porque dice el carro está, si no nada más diríamos el carro enfrente. Ok. Entonces ponemos el is para que pueda decir está. Ese es el verbo to be, ser y estar. Entonces ponemos the car is in front of the garage. En number 6. ¿Cuál es la imagen? Nat. Sería not. Pero no se ve el caso. Ah, bueno, encima. Su casco, el niño. Nah, sería is, Ahí sería on, sobre. sería al lado. Ah, pero el casco sería on, ¿no? En el casco sería on. Sería Sería sobre, porque está sobre. Bicicleta sería al lado de, Ya. next to. bien, esto lo vamos a ir recalcando poco a poco. Bien, esto lo vamos a ir recalcando poco a poco. Maestra, yo la dejo porque tengo. Cualquier duda, estas son las respuestas. Sí, no se preocupe, Ok. ya acabamos. Aquí están las respuestas en la segunda hoja, te las dejo. Vale, gracias, maestra. Bueno, chicos, Aarón, me despido, Carlos, cuídense mucho. See you later, Bueno. bye. Thank you.